en las áridas tierras del norte de México, donde el polvo del desierto guarda secretos centenarios. Un grupo de exploradores afirma haber descubierto lo que podría ser el hallazgo histórico más importante del siglo, el legendario tesoro de Pancho Villa. Durante décadas, historiadores y cazatesoros han perseguido esta fortuna perdida, valuada en millones de dólares que supuestamente el revolucionario escondió antes de su asesinato en 1923. Las imágenes que han comenzado a circular muestran cofres de madera podrida, monedas de oro brillante y artefactos que podrían reescribir lo que sabemos sobre la Revolución Mexicana. La expedición comenzó hace 3 años cuando un anciano campesino en Chihuahua reveló en su lecho de muerte un mapa que había guardado su familia durante generaciones. El documento, amarillento y frágil, supuestamente provenía de uno de los dorados de Villa, aquellos leales combatientes que conocían los movimientos más secretos del general. El mapa señalaba una ubicación en las montañas de la Sierra Madre Occidental, en una zona tan remota que pocos se habían aventurado a explorarla completamente. Los investigadores que recibieron esta información decidieron mantener todo en secreto hasta confirmar la autenticidad del descubrimiento. Las primeras excavaciones revelaron indicios prometedores en fragmentos de herraduras antiguas, casquillos de balas de la época revolucionaria y restos de campamentos que databan de principios del siglo XX. El equipo utilizó tecnología de georadar para mapear el área sin disturbar demasiado el terreno, descubriendo anomalías subterráneas que sugerían la presencia de cavidades artificiales. Después de meses de trabajo meticuloso, finalmente localizaron la entrada a una cueva que había sido sellada con rocas y tierra hace más de un siglo. El momento de penetrar en ese espacio oscuro fue descrito por los exploradores como el más tenso de sus vidas. Dentro de la caverna, la humedad había preservado parcialmente varios objetos de valor incalculable. Las primeras fotografías muestran pilas de monedas de oro acuñadas en la época del Porfiriato, algunas en perfecto estado de conservación. También aparecen lingotes de plata con marcas que coinciden con las de antiguas minas del norte de México, territorios que Villa controlaba durante sus años de mayo poder. Los expertos que han analizado las imágenes preliminares sugieren que el valor histórico de estos objetos supera con creces su valor material, pues ofrecen evidencia tangible de cómo operaban las finanzas revolucionarias. Pero el descubrimiento va mucho más allá del oro y la plata. Entre los tesoros encontrados hay documentos personales que podrían pertenecer al mismo Villa, incluyendo cartas, mapas militares y fotografías nunca antes vistas. Uno de los documentos más intrigantes es un diario con páginas manchadas de sangre, donde supuestamente el revolucionario registraba sus movimientos y estrategias. Si estos escritos son auténticos, proporcionarían una ventana única a la mente de uno de los personajes más enigmáticos de la historia mexicana. Los historiadores ya están debatiendo la autenticidad de estos materiales, aunque las pruebas iniciales parecen favorables. La conexión con la Segunda Guerra Mundial, aunque aparentemente distante, emerge de manera inesperada en este hallazgo. Según algunos de los documentos encontrados, Villa había establecido contactos con agentes alemanes antes del conflicto, en una época donde México era visto como un potencial aliado contra Estados Unidos. El famoso telegrama Zimmermann de 1917, donde Alemania propuso una alianza con México, no fue un evento aislado. Existían redes de espionaje y canales diplomáticos que continuaron activos durante años. Entre los objetos recuperados hay medallas alemanas de la Primera Guerra Mundial y documentos en alemán que sugieren intercambios comerciales secretos. Estos vínculos internacionales añaden una capa de complejidad a la narrativa histórica. Villa no era simplemente un bandolero revolucionario, como a menudo fue retratado en la propaganda estadounidense, sino un estratega que comprendía la importancia de las alianzas internacionales. Los alemanes veían en México una oportunidad de mantener ocupado a Estados Unidos en su propio hemisferio, evitando así que concentrara sus recursos en Europa. El oro encontrado podría haber sido parte de pagos o garantías en estas negociaciones clandestinas, un fondo de guerra que nunca llegó a utilizarse por el asesinato prematuro del general. Las fotografías más impactantes muestran un arsenal completo de armas antiguas, muchas de fabricación alemana y austriaca, Hay Rifles Mauser, pistolas Luger y ametralladoras que datan del período entre guerras. La presencia de armamento europeo en un escondite revolucionario mexicano confirma lo que muchos historiadores sospechaban. Existía un comercio activo de armas entre Europa y América Latina durante ese periodo convulso. Algunas de estas armas muestran marcas que indican que fueron fabricadas
específicamente para exportación, un detalle que los expertos en armamento histórico encuentran fascinante. El contexto histórico es crucial para entender la magnitud de este descubrimiento. Cuando Villa fue asesinado en Parral, Chihuahua, en julio de 1923, llevaba consigo secretos que murieron con él durante años. Había acumulado riquezas a través de asaltos a bancos, control de minas y confiscaciones a terratenientes. Parte de este botín fue utilizado para financiar su movimiento revolucionario, pero siempre se sospechó que había guardado una reserva significativa para tiempos difíciles. Los rumores sobre este tesoro han inspirado innumerables expediciones, la mayoría infructuosas. Hasta ahora, la metodología empleada en esta expedición marca un precedente en la búsqueda de tesoros históricos en México. En lugar de la excavación destructiva tradicional, el equipo empleó técnicas arqueológicas profesionales, documentando cada centímetro del proceso. Cada objeto fue fotografiado in situ antes de ser removido, y se tomaron muestras de suelo para análisis de datación por carbono. Este enfoque científico ha ganado el respeto de la comunidad académica, que frecuentemente critica a los cazatesoros por destruir contextos arqueológicos valiosos. La colaboración con universidades mexicanas y extranjeras ha sido fundamental. Sin embargo, la autenticidad del hallazgo enfrenta escrutinio intenso. Varios expertos han señalado inconsistencias en algunas de las imágenes circulantes, sugiriendo que podrían ser montajes o que algunos objetos podrían haber sido plantados. La comunidad académica exige acceso completo al sitio y a los objetos para realizar pruebas independientes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ha iniciado una investigación oficial, recordando que todos los tesoros históricos encontrados en territorio nacional son propiedad del Estado mexicano. La controversia legal podría extenderse por años. Los descendientes de Pancho Villa han reaccionado con emociones encontradas ante el anuncio. Algunos ven en este descubrimiento una oportunidad de reivindicar el legado de su ancestro, mostrándolo no como un simple bandido, sino como un líder que planificaba estratégicamente. Otros temen que el enfoque en el oro eclipse los verdaderos logros sociales de la Revolución Mexicana, reduciendo un movimiento complejo a una simple cacería de tesoros. La familia ha contratado abogados para reclamar derechos sobre cualquier hallazgo, argumentando que son herederos legítimos de los bienes de Villa. Entre los objetos más conmovedores encontrados hay efectos personales que humanizan al legendario revolucionario. Una navaja de afeitar con iniciales grabadas, un reloj de bolsillo detenido en una hora específica, fotografías de mujeres y niños que podrían ser familia desconocida hasta ahora. Estos objetos íntimos contrastan dramáticamente con la imagen del guerrero implacable que dominaba los campos de batalla. Revelan a un hombre que, a pesar de su rudeza, mantenía vínculos afectivos y sentimentales, guardando recuerdos que consideraba preciosos más allá de su valor material. La conexión germano-mexicana que emerge de este descubrimiento ilumina un capítulo poco conocido de la historia internacional. Durante la década de 1920 y principios de 1930, México mantuvo relaciones complejas con Alemania, relaciones que se intensificarían durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque México finalmente se unió a los aliados en 1942, hubo facciones dentro del país que simpatizaban con el Eje. En el Tesoro de Villa podría contener evidencia de estas tempranas conexiones, mostrando cómo las semillas de conflictos futuros fueron plantadas décadas antes. Los lingots de plata encontrados llevan marcas de fundición que los expertos metalúrgicos están analizando meticulosamente. Algunas marcas corresponden a minas que operaban durante el Porfiriato, pero otras son desconocidas, sugiriendo fundiciones clandestinas que Villa podría haber operado en secreto. La plata era una moneda de cambio internacional invaluable en esa época, aceptada universalmente cuando el papel moneda era visto con desconfianza. Villa, como muchos líderes revolucionarios, desconfiaba de los bancos y prefería mantener su riqueza en metales preciosos que podía transportar y ocultar fácilmente. Las monedas de oro presentan su propio misterio fascinante. Mientras que muchas son mexicanas, hay también monedas estadounidenses, francesas y alemanas en cantidades significativas. Esto sugiere que Villa no solo operaba dentro de México, sino que tenía acceso a mercados internacionales donde podía cambiar diversos tipos de moneda. Algunas monedas alemanas datan de antes de la Primera Guerra Mundial, del periodo imperial, lo que plantea preguntas sobre cómo llegaron a manos de Villa,
Los numismáticos están particularmente interesados en varias monedas raras que podrían ser extremadamente valiosas para coleccionistas. La tecnología moderna ha jugado un papel crucial en este descubrimiento. Los drones equipados con sensores infrarrojos ayudaron a mapear el terreno irregular de la sierra, identificando patrones de vegetación que sugerían disturbancias antiguas del suelo. Los detectores de metales de última generación, capaces de penetrar varios metros bajo tierra, señalaron las ubicaciones exactas de concentraciones metálicas. Sin estas herramientas, la búsqueda podría haber tomado décadas adicionales o nunca haberse completado. La combinación de tecnología moderna con investigación histórica tradicional ha creado un nuevo paradigma en arqueología. El impacto cultural de este descubrimiento ya se está sintiendo en México. Pancho Villa es una figura profundamente polarizadora en la historia mexicana. Venerado por algunos como héroe revolucionario y despreciado por otros como un oportunista violento, este hallazgo ha reavivado debates nacionales sobre cómo debe ser recordado y qué representa realmente para la identidad mexicana. Los murales de Diego Rivera y las películas clásicas mexicanas han inmortalizado cierta imagen de Villa, pero estos nuevos descubrimientos podrían forzar una reevaluación histórica más matizada. Los documentos encontrados incluyen correspondencia con otros líderes revolucionarios como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Estas cartas revelan las tensiones y alianzas cambiantes dentro del movimiento revolucionario, mostrando un nivel de sofisticación política que a menudo es subestimado. Villa no actuaba solo ni impulsivamente, sino que coordinaba con otros líderes, negociaba términos y planificaba estrategias a largo plazo. La historia de la Revolución Mexicana podría necesitar ser reescrita a la luz de estas comunicaciones previamente desconocidas. Particularmente intrigante es un conjunto de mapas que muestran rutas comerciales secretas entre México y Estados Unidos durante la época de la Revolución. Estas rutas fueron utilizadas para contrabandear armas hacia el sur y llevar plata y oro hacia el norte. Villa controlaba muchas de estas rutas, actuando efectivamente como un señor de la guerra que financiaba sus operaciones militares a través del comercio tanto legal como ilegal. Los mapas muestran un nivel de organización que contradice la imagen del bandolero desorganizado, revelando un administrador capaz que gestionaba una empresa militar compleja. La influencia alemana en América Latina durante el período entre guerras es un tema que los historiadores apenas están comenzando a explorar en profundidad. Alemania buscaba activamente contrapesos al poder estadounidense en el hemisferio occidental, ofreciendo apoyo a movimientos que desafiaban el status quo. El tesoro de Villa podría contener evidencia documental de estas políticas, incluyendo promesas de apoyo alemán que nunca se materializaron completamente. Estas conexiones tempranas ayudarían a explicar por qué países como Argentina y Brasil mantuvieron neutralidad prolongada durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los hallazgos hay también objetos de la vida cotidiana revolucionaria en cantimploras, espuelas, sillas de montar labradas con elaborados diseños. Estos objetos proporcionan detalles sobre las condiciones materiales en las que operaban los revolucionarios, mostrando que incluso en medio del conflicto había espacio para la artesanía y el orgullo personal. Las sillas de montar en particular son obras de arte funcional, decoradas con trabajo en cuero que requería horas de labor especializada. Villa era conocido por su amor a los caballos y por equiparlos con los mejores aparejos disponibles. La preservación de materiales orgánicos en la cueva ha sorprendido a los conservadores. El clima seco de la región y el sellado hermético de la entrada crearon condiciones similares a las de una cámara de vacío, ralentizando dramáticamente los procesos de descomposición. Fragmentos de telao, cuero y papel han sobrevivido en condiciones que permiten su análisis. Los textiles encontrados incluyen uniformes militares con insignias revolucionarias, algunos manchados con lo que parecen ser manchas de sangre antiguas. El análisis de ADN de estas manchas podría potencialmente identificar a individuos específicos. El debate sobre qué hacer con el tesoro si se confirma su autenticidad divide opiniones. Algunos argumentan que debe ser exhibido en museos nacionales, permitiendo que todos los mexicanos accedan a este pedazo de su historia. Otros sugieren que debería ser vendido y los fondos utilizados para programas sociales. Continuando así la misión redistributiva que Villa supuestamente defendía, los descendientes del revolucionario han propuesto la creación de una fundación que administre el tesoro y financie investigación histórica. Cada opción tiene sus defensores y críticos apasionados.
La tecnología forense moderna está siendo aplicada para verificar la autenticidad de cada objeto. Las monedas están siendo analizadas para detectar marcas microscópicas consistentes, con la acuñación de época y el desgaste natural que deberían mostrar objetos centenarios. Los documentos están siendo sometidos a análisis de tinta y papel, comparando sus características químicas con las de documentos verificados de la misma época. Las armas están siendo examinadas por expertos en armamento histórico que pueden identificar falsificaciones basándose en detalles de manufactura. Este proceso de verificación tomará meses, posiblemente años. La ubicación exacta del hallazgo permanece bajo estricto secreto por razones de seguridad y para prevenir saqueos. La región donde supuestamente se encontró el tesoro ha experimentado un aumento en la actividad de cazatesoros aficionados, algunos equipados con detectores de metales y otros simplemente con picos y palas. Las autoridades locales han aumentado la vigilancia, pero el terreno vasto y accidentado hace imposible controlar completamente el área. Ya ha habido reportes de enfrentamientos entre grupos rivales de cazatesoros, una situación que preocupa tanto a las autoridades como a los arqueólogos profesionales. Las implicaciones internacionales del descubrimiento están comenzando a materializarse. El gobierno alemán ha expresado interés en examinar los documentos relacionados con contactos germano-mexicanos, viéndolos como parte de su propia historia diplomática. Estados Unidos ha solicitado acceso a cualquier información sobre operaciones en su frontera, aunque México ha sido reticente a compartir detalles que podrían ser políticamente sensibles. La UNESCO ha sido contactada para determinar si el sitio debería ser declarado patrimonio cultural que requiere protección internacional. Los expertos en Villa han señalado que el revolucionario era conocido por crear señuelos y difundir información falsa para confundir a sus enemigos. Es posible, argumentan algunos, que este tesoro sea un engaño elaborado, plantado deliberadamente para distraer a quienes buscaban sus verdaderos escondites. Villa era un maestro del engaño táctico, capaz de fingir retiradas para atraer enemigos a emboscadas y de circular rumores sobre su ubicación mientras operaba en lugares completamente diferentes. Las comunidades locales cerca del sitio de excavación han respondido con una mezcla de orgullo y aprensión. Por un lado, están emocionadas de que su región pueda ser el centro de un descubrimiento histórico importante, potencialmente atrayendo turismo y atención internacional. Por otro, temen las disrupciones que vendrán con la fama, incluyendo la invasión de forasteros, el aumento de precios y la posible explotación comercial de su cultura. Los ancianos locales cuentan historias transmitidas por generaciones sobre Villa, escondiéndose en sus montañas. Las fotografías de época encontradas entre los objetos son quizás los hallazgos más emotivos. Muestran a Villa en momentos de descanso, rodeado de sus compañeros, sonriendo en raras muestras de levedad. Hay imágenes de mujeres que podrían ser esposas o compañeras, de niños que podrían ser sus hijos. Estas fotografías humanizan dramáticamente a una figura que ha sido mitificada hasta el punto de abstracción. Ver a Villa como un ser humano con relaciones y emociones, no solo como un símbolo revolucionario, cambia fundamentalmente nuestra comprensión. El tesoro incluye también medallones religiosos, rosarios y pequeñas imágenes de santos, objetos que parecen incongruentes con la imagen del revolucionario anticlerical. Sin embargo, muchos mexicanos de esa época mantenían una relación compleja con la religión, críticos de la institución de la Iglesia, pero devotos en su fe personal. Villa fue excomulgado por la Iglesia Católica debido a su participación en saqueos de propiedades eclesiásticas, pero evidentemente mantenía su propia espiritualidad privada. Los vínculos con la Segunda Guerra Mundial se vuelven más intrigantes cuando consideramos el contexto más amplio. México fue inicialmente neutral en el conflicto, solo declarando guerra al eje después del hundimiento de barcos petroleros mexicanos por submarinos alemanes en 1942. Sin embargo, había elementos dentro de México que simpatizaban con Alemania, algunos motivados por resentimiento contra Estados Unidos, otros por afinidades ideológicas. El tesoro podría contener evidencia de estas redes de simpatizantes, mostrando que las conexiones establecidas décadas antes durante la época de Villa continuaban activas. La pregunta sobre el valor total del tesoro es casi imposible de responder con precisión. El valor del oro y la plata por peso es calculable, pero el valor histórico de documentos, armas y objetos personales
es inconmensurable. Un solo documento que revele información previamente desconocida sobre la Revolución Mexicana. Podría valer más para historiadores que todo el oro combinado. Los coleccionistas privados podrían pagar fortunas astronómicas por objetos personales verificables de Villa. Las autoridades mexicanas enfrentan el delicado desafío de balancear intereses científicos, culturales y económicos. Permitir demasiado acceso científico podría facilitar saqueos o falsificaciones. Restringir demasiado el acceso podría generar acusaciones de ocultamiento o manipulación política del descubrimiento. Hay presión para exhibir rápidamente algunos objetos para satisfacer la curiosidad pública, pero los conservadores insisten en que la preservación adecuada requiere tiempo y cuidado. Este descubrimiento, si se confirma definitivamente, representaría no solo el final de una búsqueda centenaria, sino el comienzo de nuevas preguntas históricas. Cada objeto encontrado es un punto de partida para investigaciones adicionales sobre la Revolución Mexicana, las relaciones internacionales de principios del siglo XX y la vida personal de uno de los personajes más fascinantes de la historia latinoamericana. El tesoro de Pancho Villa, más que un final, podría ser el inicio de una comprensión completamente nueva de una época que definió a México moderno.